real es un efecto determinado por el organismo. Entonces, hay una influencia mutua. Muy bien, ¿qué estudia lo que el fármaco le causa al organismo? La farmacodinámica. ¿Qué es lo que estudia lo que el organismo le impone, le produce, le impone al fármaco? La farmacocinética. Y es lo que vamos a empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, antes de ello, cada sesión tiene por su propio su resultado, ¿no? En este caso, pues, ya hemos dicho que el perfil de fármaco abarca esas 4 dimensiones, ¿no? Farmacocinética, farmacodinámica, eficacia y seguridad. Pero en los ejemplos que les di también, recuerden, podría, en algún caso, uno de ellos ser determinante más que los otros. Lo ideal es que sean por los 4, obviamente. Decir que es farmacocinéticamente favorable, farmacodinámicamente óptimo, eficacia demostrada en poblaciones, seguridad también seguro para este paciente. Eso sería lo ideal. Pero ya conociendo uno de ellos, ya a veces ni me interesa el resto. Como el ejemplo que les dije, si es infección invasiva, ¿qué hago dándole este fármaco si no se va a resolver? La falencia está en la farmacocinética. Puede ser maravilloso. Daptomicina también es un antibacteriano muy bueno contra gram positivos, incluyendo enfermedades respiratorias. Pero para una neumonía no se diría. ¿Por qué? Porque se inactiva con el surfactante en el pulmón. Una falencia también ahí farmacodinámica, ¿no? No es activo por un fenómeno farmacocinético. O sea, la idea, como verán, es abarcar las 4 dimensiones. Pero como estamos empezando con farmacocinética, ya de por sí, teniendo en cuenta solo espectro, ya puedo yo tomar decisiones, ¿no? Decir este fármaco es favorable o no es favorable. Bueno, justo vamos a, como es usual, cada sesión teórica y también la de ustedes cuando expongan, muchachos, porque es una clase invertida, tiene esta parte. No os vayan, por favor, respeten el modelo que les he mostrado. Ya, espero que esté todo virtual, no lo vamos a subir, lo vamos a subir. Hay una cápita que dice reflexión de la experiencia, usualmente es un caso aquí. Tal cual explicamos este caso, así se espera también que ustedes resuelvan durante sus exámenes parciales finales. Por ejemplo, aquí dice una universidad de 9 años que tiene cefalea desde hace 2 días, distribuida en pinch, o sea, así, ¿no? Como periférico. De moderada intensidad. Bueno, cefaleas severas puede ser, por ejemplo, por un tumor, por una hemorragia, ¿no? Cefaleas severas solamente apuntan a la patología más grave, ¿no? Una hemorragia sobre la materia. No empeora con el esfuerzo. Neurisma, hemorragia, tumores, empeora con el esfuerzo. Pero ese no. Toma supracal, ¿no? 2 tabletas de 1 gramo, o sea, 2 gramos cada 6 horas. Y como el día tiene 24 horas, la ha tomado 4 veces. La total ha tomado 8 gramos. Y dicen que la dosis máxima es 1 gramo cada 6, o 4 gramos. Tenemos un exceso de dosis. Justamente se automedicó. Al tercer día, náusea, vómito, dolor abdominal, ictericia y somnolencia. Bueno, náusea y vómito no tome patología gastrointestinal de eso, ¿no? Pero ictericia no cualquiera, ¿no? Ictericia, ¿qué significa ictericia? Coloración amarillenta de la piel, ¿no? Cuando se superan los niveles de bilirrubina de cuánto. Bueno, en bilirrubinemia de 3.5 más. Pueden repetirse. Bueno, en emergencia se diagnostica insuficiencia hepática. Claro, ¿quién metaboliza la bilirrubina? El hígado, ¿no? Pues hay ictericias prehepáticas, hepáticas y poshepáticas, ¿no? Pero eso ahorita no. Esta es una hepática. ¿Por qué? Porque ahí está el diagnóstico, ¿no? Como les digo, es que cuando se les ponen situaciones clínicas, sabemos que ustedes todavía están entre clínicas, sabemos. No le vamos a preguntar sobre una enfermedad que ustedes nunca le hemos mencionado en clase, no va a haber eso. Pero le va a plantear casos que le hemos explicado, son modelos para usar fármacos. Entonces, si una hepática duda por paracetamol, preferencia acetaminofén. Pues miren, han mencionado Supracal, paracetamol, acetaminofén. Pero la pregunta es, ¿qué son estos nombres?
son distintos fármacos, quiere decir que ha tomado más de un fármaco, ¿qué ha pasado? Bueno, son el mismo, solo que existen nombres comerciales y nombres genéricos. El nombre genérico es el que lo da el laboratorio que lo inventó. Inicialmente tiene un código, ¿no? Por decir AC11080. O sea, ¿por qué? Porque ellos testan, los laboratorios miden fármacos, ¿no? Usualmente se dice que 25.000 testan para que se queden como uno, ¿no? Entonces, todo ese proceso tiene un código nada más. Pero al final, ya cuando van eliminando candidatos, se van quedando con el óptimo, ya le asignan un nombre, le ponen un nombre, lo bautizan, un nombre, ¿no? Ese es el nombre genérico y ese es el nombre que se va a usar de por vida. Todos los laboratorios, cuando lo van a producir, la competencia también tiene que usar ese mismo término, no es que cada uno le da un nombre. El que sí le da a cada laboratorio es el nombre comercial. ¿Ya? Si un laboratorio come paracetamol, lo encontramos como en Estados Unidos como Tylenol, ¿no? Aquí en Perú Panadol, ¿no? Cetamol, ¿no? Egetamol, etc., ¿no? Supracal, varios nombres. Entonces, pero el compuesto en sí, el nombre con el que lo bautizaron es paracetamol. A veces, muy pocas veces, ojo, tienen más de un nombre genérico. Generalmente solo uno, pero a veces hay más de un nombre genérico. Paracetamol, por ejemplo, tiene dos nombres genéricos. El otro es acetaminofén. Si ustedes se van a Estados Unidos, no lo van a encontrar como paracetamol, lo van a encontrar como acetaminofén. Salbutamol es otro, acá lo conocemos como salbutamol, allá lo conocen como albuterol. Son cuestiones comerciales que tienen su propia historia, pero ya no es relevante ahorita mencionar. Y así van a encontrar algunos ejemplos, pero son poquísimos, ojo. La gran mayoría, un solo nombre genérico. Y ese nombre es del principio activo, ¿no? De la sustancia, de la molécula que produce el efecto. Porque cuando ustedes compran una pastillita, obviamente no solo está el compuesto, están los excipientes, o sea, el vehículo. Ustedes pesan una cápsula, le dice amoxicilina 500 miligramos, lo pesan, no pesa 500 miligramos, porque no es solo amoxicilina 500 miligramos, hay excipientes, de repente pesa 1,5 gramos. Quiere decir que 500 de amoxicilina, el resto que son excipientes o vehículos. ¿Por qué? Porque hay que compactar, hay que poner un agregado para que facilite su absorción, su disponibilidad de repente, ¿no? Que evite que lo dañe el ácido, etc. Algunos vienen en cápsulas, recuerden también, ¿no? En fin, o sea, el nombre genérico hace alusión al principio activo, ¿verdad? Pero cuando compramos un medicamento está el principio activo más excipiente. Entonces, distinto fármaco que medicamento. Fármaco hace alusión al compuesto, al activo, al que lo conocemos por el nombre genérico. En cambio, medicamento es el fármaco compuesto activo, principio activo, más excipiente. Si le decimos Panadol, por ejemplo, o Supracal, ¿qué es el Supracal? ¿Medicamento o fármaco? Medicamento, ¿no? Porque sabemos que tiene el compuesto paracetamol o acetaminofén más excipientes y que un laboratorio que lo produce lo puso el nombre de Supracal. En cambio, si les mencionan paracetamol, ¿qué será? ¿Medicamento o fármaco? Puede ser ambos, porque ustedes saben que hay medicamentos genéricos. Estamos en la controversia, acaban de aprobar una nueva lista de eso, ¿no? Porque en pandemia pues dieron que obligatoriamente las farmacias tengan un stock de genéricos, ¿no? Pero venció porque el Colegio Químico Farmacéutico, no sé si ha hecho un lobby a favor de alguien, pero ellos mismos pidieron que se derogue y le han hecho caso, ¿no? Es increíble. Y obviamente la población protestaba, los medios periodísticos, últimamente la prensa está haciendo cosas fuera. Porque el derecho, ¿no? Sabemos que en un país pues, hay más sistemas de salud, mucha gente demasiado fármaco. Es cierto, es lo mismo, ¿no? Cuando busca medicamentos para los familiares, para los otros, pues los genéricos están ahí. Y hay medicamentos genéricos, los comerciales son siempre ofertados, ¿no? Casi no hay dinero. Pero ciertamente es un derecho que se pueda disponer de genéricos, ¿no? En teoría el genérico debería ser de la misma calidad que uno comercial, ¿no? Porque si uno dice 500 miligramos de paracetamol y el otro 500 miligramos de paracetamol, se supone que pues, ¿variará la fórmula? ¿Ustedes creen que
Lo poco genérico es paracetamol de 1 gramo, que hay genérico, o supracal. Ustedes qué dirán, ¿habrá diferencia en la molécula? Uno tendrá un hidrógeno más. No, ¿no es cierto? Son idénticos. O sea, químicamente son exactamente la misma molécula. Lo que varía es que son los recipientes. Hay recipientes de mayor costo y menor costo. Sistema de compactación más sofisticado o menos sofisticado. Uno podrá decir, no, pero si el que hace el efecto es el paracetamol, porque los recipientes tienen. Que una cosa es que tenga la misma molécula, pero ¿cómo haces llegar esa molécula donde se necesita? Ahí está el problema. Entonces los comerciales a veces usan mejores recipientes que otros, que favorecen mayor. Y por ejemplo, cuando el Digemil dice, ok, miren, este señor le voy a dar su licencia, que está vendiendo 500 miligramos de paracetamol, le llama Panadol, y el otro está como genérico, no le ha puesto nombre, sino un nombre genérico nada más tiene. Y también dice que tiene 500 miligramos. Entonces, a ver, dos gemelos monocigotos si quieren. Le ponen a uno que tome el mismo horario, ¿no? Mismo momento, simultáneamente, si tienen mismas condiciones climáticas, lo que quieran, todo idéntico. La absorción será igual, llegará a la sangre la misma cantidad, no necesariamente. Y también saben cuánto de licencia se toma para decir si son idénticos, más o menos 20%. Eso es bastante. Y mi criterio debería ser más o menos 5%. Es decir, si ustedes, no sé, un químico farmacéutico, funda su laboratorio y quiere importar un fármaco, la absorción del paracetamol teórica es 90%. O sea, si yo tomo 1 gramo, se supone que a la sangre llega 900 miligramos. Y si este quiere comercializar, él solo tiene que demostrar que el que vende al menos logra ¿cuánto? De absorción. ¿Cuánto? 720, porque es el más del 20% de 900, ¿no? 9 por 18, o sea, 720 miligramos. Si él demostró que alcanza su fármaco, una visibilidad de 720 miligramos, listo, ya tiene licencia para vender. En teoría, pues, está vendiendo lo mismo, pues. No es lo mismo. Entonces, ojo, no todo genérico es bueno. O sea, hay que miren todo lo que tienen que ustedes conocer. Hay que también conocer laboratorios confiables. ¿Cómo saben cuál es confiable? ¿Alguien tiene que decir? Los salas tienen que decir que era otra vez, cuando no hay que ser culpable, prohibido de él. Conmigo principios, ¿no? Ustedes tienen que ir familiarizándose, ¿ya? Pero de por sí pueden indagar. Y si quieren ser objetivos, lean nada más las alertas que da Digemil. Digemil no lo hace a todos los lotes, pero se hace un mapeo. ¿Ya? Y salen ahí que encuentran con impureza, que no tiene la dosis, que encuentran si es inyectable que por sobrenadantes, residuos, o sea, etc. Me encuentran con defectos. Hay laboratorios que salen una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Se sabe que no son laboratorios. Te dirán, pero deberían quitar la licencia, ¿no? Bueno, lo que hacen es inmovilizar ese lote. Es que son graves las faltas. Ustedes han visto que incluso los laboratorios más grandes han hecho eso, ¿no? Los laboratorios más grandes han tenido que inmovilizarlos por esos problemas. ¿Recuerdan ese problema que tuvo con el Bazapán? Que encontraron ahí impurezas con un carcinogénico. Y en Europa. Bueno, o sea, todos los laboratorios, a lo más grandes, todas las sales eso. Pero hay algunos laboratorios que ciertamente saben. Y además, ustedes mismos analizan las características, ¿no? Yo tengo el hábito de que mis pacientes traigan el fármaco y yo lo revisaré. Y de repente ustedes hicieron toda la tarea. Aprendieron muy bien con otros salas, escribieron lo correcto, todo, pero el paciente se fue y compró un fármaco de mala calidad. Yo tengo el hábito de decirle a mis pacientes se voy a traer toda la prensa. Y al otro medio, traiga sus cosas. Comprado eso, ya, traiga sus cosas. Tienen y lo revisan. Hay fármacos que lo van a coger así antes que llegue a la boca y ya se desmoronar. Imagínense, pues, ¿no? O sea, qué calidad. Uno lo ve y no se ve homogéneo. Se ve así como si hubieran compactado granos de arena de la cara. No debería ver. Ven ahí que está todo impreso. Ustedes aquí en Perú, pues ya saben que somos expertos imitadores, ¿no? Aquí somos más imitadores que los chinos, ¿no? Siempre a ver el cuento chino, ¿no? Los chinos pues gigantes, ¿no? Gigantes todo, ¿no? Nosotros también aquí imitamos.
probablemente somos mejores imitadores que los chinos, ¿no? Nos falta imitar el tecnológico, ¿no? Los chinos empezaron a imitar tecnología, ustedes han visto que están preocupados todos los productores de autos eléctricos, que son mejores y mucho más baratos, ¿no? Porque claro, todo ellos no se preocupan mucho por descubrir, no por imitar todas las fábricas también. Pero por ejemplo el dólar, ¿no? ¿Ustedes saben quiénes fabrican los dólares ajustados de mayor calidad del mundo? Y que la Reserva Federal tuvo que todavía hacer gestiones para asegurarse de que no limiten, porque ellos con toda su tecnología que tiene la Reserva Federal imprime dólares. Increíblemente acá en Nacho sí tenemos por los cerros, ¿no? Los arenales, donde no hay ni agua ni luz, y con una fracción de financiamiento producen dólares de la misma calidad. Los limitamos muy bien, ¿no? Con los medicamentos tristemente también, ¿no? Aquí todo, ustedes van a una mesa redonda y dicen, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Imitación? No, ¿cómo le llaman ellos? Le llaman han creado un término así un poco elegante, no un eufemismo, como para que no suene muy feo. La otra vez fui a buscar increíble, ¿no? Todo imita. Bueno, el hecho es que hay que tener cuidado con los fármacos, ¿no? La otra vez encontraron, por ejemplo, y es penoso porque aquí en realidad, o sea, si tenemos esa capacidad, ¿por qué no se ha dado para algo favorable? Aquí estamos con la delincuencia, ¿no? No es fácil robar, ¿no? Sacrificado, tratar de robar. Tienen que madurar, estar ahí esperando que pasa, ¿no? Pero es sacrificio para algo malo, ¿no? Entonces, la otra vez encontraron aquí en Perú había un muy buen laboratorio, lamentablemente se han desbandado. Durante el gobierno de Fujimori empezaron a importarse, o igual, ¿no? Por eso inicio de salud. Empezaron a importar muchos medicamentos de países asiáticos. Y ahí prácticamente acabaron con la industria farmacéutica. Era muy bueno, porque habían habido gigantes europeos que fundaron importantes compañías farmacéuticas. Muchas compañías de Argentina, de Chile, ¿no? Con Familus, que es uno de los mejores laboratorios de Chile, comercializa mucho. Países tienen aquí, de Argentina incluso, hace farma también, por ejemplo, de Central de Colombia, por ejemplo, ¿no? Tiene su raíz acá en Perú. ABF en Ecuador es la compañía peruana. Y se desbandaron, ¿no? Lo que no desbandó fueron que falsificaban. Eso no había momento. Entonces encontraron que de Ecuador mandaban así los comprimidos que le ponían el nombre a petición. ¿Qué nombre es? Bueno, hay que tener cuidado con eso. De repente hacemos la tarea bien, pero hasta eso hay que conocer y advertir a los pacientes que no compren de lugares que no son confiables. De repente escriben lo correcto, ¿no? Dice como dice el doctor Saga, ¿no? Me basé en el perfil farmacocinético, farmacodinámico, de eficacia y seguridad para elegir el fármaco óptimo para el paciente va y compra. ¿Se dan cuenta? Entonces, o sea, para asegurarnos el éxito terapéutico es un montón de cosas que valorar. Y ahora vamos a ver, de repente sí, no es un fármaco malo, no es un fármaco de mala calidad, todo bien, sí, pero lo tomó con estómago vacío, o lo masticó, o la capsulita lo sacó y solo eligió los grandes. Vamos a ver en este momento cómo todo eso influye. ¿Me cuenta? Entonces, por eso a veces la respuesta no es la que esperamos. Que no es que ya, a veces aquí pecamos por el tiempo, por el abrumado, por la carga de pacientes, y no explicamos, no nos tomamos esa tarea. No es así. Solo se trataba de vivir, o sea, tratar es un arte, la medicina es un arte. Bueno, hay una silla que
variables que tener en cuenta, muchachos. Más en realidad. Y hay que ser apasionados, ¿no? Así como a veces nos gusta la música, ¿no? Y tenemos pues, colecciones de canciones, ¿no? Y pósteres, ¿no? Y stickers, no sé, casi como un fanatismo, algo así que es el fanatismo de la medicina. Bueno, entonces esa es la diferencia entre los nombres genéricos comerciales, ¿de acuerdo? Ya saben, ¿cuántos nombres comerciales habrá? Bueno, en el mundo, pues, ¿no? Malasia, ¿no? Etiopía, Sudán, ¿qué nombres habrán ahí de paracetamol? Obviamente está ahí innumerables, ¿no? Aquí no le vamos a enseñar nombres comerciales. Por ahí le vamos a mencionar quizá alguno que otro, pero no con ánimo de, obviamente, de hacer marketing, sino, por ejemplo, Bactrim, ¿no? Porque todo el mundo le conoce como Bactrim, ¿no? La combinación de sulfametosazol que claro, para la decoración, pues, lo que no vimos textos sale ahí. Aspirina es un nombre genérico o comercial. Comercial, sino que como fue la primera compañía que lo produjo en Italia, que produjo aspirina, todo el mundo no dice, se utiliza el cínico, porque es no, pero aspirina. Pero en sí, lo que ustedes están obligados a aprender son los nombres comerciales. ¿De acuerdo? Comerciales ya ustedes irán conociendo con sus propios pedidos. ¿De acuerdo? No lo que yo lo voy a enseñar, porque de hecho no lo voy a enseñar muchos nombres comerciales. Porque eso puede variar también, ¿no? En ese laboratorio aparece nuevo, lo compran, una compañía más grande lo compra. Ese nombre va a variar. No tendría sentido enseñar un nombre comercial. Genérico sí, porque eso sí deben conocerlo, porque hace referencia al principio aquí. Paracetamol tiene buena o mala absorción provideral. Tiene buena. No hay casi toxicidad por fármacos que tienen mala absorción. Es obvio, ¿no? Si un fármaco no se absorbe, se pierde por las heces que se da por viral, ¿no? Entonces, no hay toxicidad por fármacos que se absorben mal. O es limitada o baja. Por otro lado, el paracetamol sabemos que tiene una absorción, les dije hace un momento, del 90%. O sea, de la dosis que se ingiere, ¿cuánto alcanza la sangre? 90%. Pero hay fármacos que dirán, a ver, pero nifedipino, ¿cuánto se absorbe nifedipino o felodipino? 30%. Entonces dirán ustedes, no lo prescribo porque viene se absorbe poco, ¿no? Y se prescribe. Hay otro peor todavía, aciclovir. Tiene su absorción de 10 a 30%. Entonces no lo prescribo porque tiene mala absorción. No. O sea, si ustedes de repente en su caso clínico ponen, no lo prescribo porque tiene mala absorción. No, pues todo fármaco tiene una absorción, puede ser baja, alta, pero los efectos se han valorado sabiendo que tienen esa característica. Y cuando tú das una dosis, esa dosis está supeditada a que tiene mala absorción, ¿cierto? Otra vez me responde, no lo doy porque tiene RAM. El fármaco no tiene RAMs. Eso no es una buena respuesta. ¿Es cierto? Todo fármaco tiene RAMs, reacciones adversas al medicamento. Ahora, si ustedes me dicen, a ver, paciente con meningoencefalitis por herpes virus, no le doy aciclovir oral porque tiene baja absorción, ahí se aplica. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene meningoencefalitis, ¿qué niveles en sangre debo alcanzar? Para una meningoencefalitis, que es una infección grave, ¿bastará darle oral sabiendo que tiene baja absorción? No, ahí tendría que darle por vía intravenosa. ¿Se dan cuenta? Si tiene un herpes labial, ¿no? Un herpes cutáneo, no se pone en mayor peligro, o sea, banal, hasta sin tomar nada podría resolver. Pero para que no se extienda, no vaya a ser también mucosa, una quinto estomatitis, ok, lo voy a dar. Bueno, ahí sí, oral. No, pero es suficiente. Si el problema es pequeño, entonces no necesitas concentraciones altas. No se lo olviden. O sea, los fármacos tienen una absorción variable. Hay fármacos que tienen nula absorción. Dirán, pero si tienen nula absorción, ¿cómo me sirve? Es que se supone que si tienen nula absorción, ingieres para que actúe intraintestinalmente. ¿No es cierto? ¿Les preocupará ahí que tenga toxicidad hepática? No, porque no se absorbe. ¿Les preocupará si el paciente tiene problema renal? No, porque no se absorbe. Si no se absorbe, no tiene que eliminarse. Solo actúa en el útero.
Simeticona, por ejemplo, es un fármaco que tiene 0%. Simeticona, ustedes lo conocen, salud, es el famoso gasoil que le dan a los bebés. Es que, ¿dónde tienen que actuar? ¿Dónde se forman las burbujas de agua, de aire que provoca espasmos en los bebés, lloran y no saben qué? ¿No? Empiezan a frotar con periodos, con huevos, con malón, que no sé cuánto. Usualmente son, como el bebé, encima le dan biberón, pues no. El bebé a veces ya termina el biberón y sigue succionando aire, ¿no? Así es la cantidad de aire, el nitrógeno del aire no se absorbe. Entra por la boca y tiene que salir por el ducto como flatos, ¿no? Feos, porque se dice, no tan elegantemente. Bueno, flatos o flatulencias, que es el término. Pero el nitrógeno no se absorbe. En cambio, el metano, el CO2, ¿no? Eso sí se absorbe. Pero el aire, sobre todo, tiene nitrógeno. Entonces, cuando el niñito sufre cólicos, sobre todo es porque ha deglutido mucho aire. Por eso, después de la tarde, así no se ha comido de la carne mamá, después, ¿qué le hacen? Le hacen botar el chanchito, ¿no? Que bote el nitrógeno, porque no se va a absorber el alcohol. Pero le da simeticona, aumenta la tensión superficial del agua. Entonces la burbuja, ustedes saben que tiene una película de agua alrededor, ¿no? En todo su perímetro. Al aumentar la tensión superficial es como buscar colapsar, pero gracias a que la simeticona no se absorbe, se concentra en el lumen intestinal, aumenta la tensión superficial hasta hacer colapsar las burbujas. Aparentemente se forman microgotas de nitrógeno, que es más fácil de eliminar. Deja de distender y ya no hay cólico. Por eso es el famoso gasoil de los bebés, ¿no? Habrá hepatotoxicidad, neurotoxicidad, cardiotoxicidad, nefrotoxicidad por simeticona. A lo mucho ya supongan que usted, el bebito lo encontró el jarabe de simeticona y se lo ingirió todo, ¿no? 60 mililitros. ¿Moriría el bebé? No, a lo mucho le da una diarrea osmótica, ¿no? Porque no absorberse crea osmosis, ¿no? Salado. De repente una diarrea o una deshidratación puede ser, pero difícil. Cuidado, ¿cuáles son los más peligrosos en términos de seguridad? Fármacos que tienen mayor paso. Por eso acá miren, acá le han dado, ¿cuánto de dosis? ¿Qué exceso ha habido de dosis? ¿Doble? ¿Les parece mucho el doble? No, doble no es mucho. El doble es otro tanto. Miren, por ejemplo, penicilina, que para una faringitis, ¿cuánto doy? 1.200.000 por día. ¿Saben cuánto se ha llegado a dar a un paciente que tiene, por ejemplo, una neurosífilis? 100 millones. 100 veces la dosis regular. Y no ha pasado nada. Hay fármacos así que tienen un amplio rango terapéutico, que puede dar 2, 3, 10 veces más la dosis y no va a pasar nada. Aquí haber dado el doble no es mucho, pero como es un fármaco que ha tenido mucha, o que tiene mucha absorción, entonces obviamente es peligroso. ¿Se dan cuenta? Cuidado con los fármacos que tienen gran absorción, eso no tiene que tener cuidado, ¿ya? Precaución. Luego dice, su vida media es menor, mayor o igual a 6 horas. Porque bueno, arriba dicen que lo tomó cada 6, que es lo correcto, bueno, si se toma cada 6 o cada 8. Si es de 1 gramo, puede ser cada 2 incluso. Pero a ver, primero, ¿qué es vida media? Vida, ¿qué dimensión medirá la vida? ¿Qué es? Peso, longitud, tiempo, ¿no es cierto? Si nos dicen vida, sabemos que es tiempo. Y si no dicen media, ¿qué significa? El tiempo en que algo sucede a la mitad, ¿es cierto? En este caso, ¿qué? La concentración en sangre. La concentración en sangre se reduce a la mitad. Eso es vida media. Vida media de excreción, porque hay también vida media biológica. ¿Ya? No vayan a confundir vida media de excreción con vida media biológica. Vida media de excreción es el tiempo en el que la concentración en sangre se reduce a la mitad. Por ejemplo, si doy 500 miligramos de paracetamol, va a alcanzar una concentración de 8 microgramos por mililitro. Si después de 4 horas se reduce ¿a cuánto tendría que reducirse? Si su vida media es 4 horas, ¿a cuánto tendría que reducirse? Y empezó en 8. A 4. Si pasa otras 4 horas, ¿a cuánto tendría que reducir? A 2. Si otras 4 horas, a 1. Otras 4 horas, 0. O sea,
generalmente transcurridas 4 vidas medias, ya se eliminó de la sangre 93.25% creo que por ciento de la droga. Generalmente, la gran mayoría de la droga de la sangre se va a reducir tras 4 vidas medias. ¿De acuerdo? A su vez, si nosotros queremos alcanzar niveles estables, ¿cada cuánto debemos quedar las dosis? Justamente transcurrir una vida media. Y después de cuántas vidas medias alcanzamos niveles estables, también después de 4 vidas medias. Porque obviamente para que sea estable, o sea, ya no me baje la concentración de sangre, yo tengo que haber repuesto mis pérdidas, ¿no? ¿Y cuándo se pierde todo? 4 vidas medias. Entonces, ¿cuándo yo ya no voy a permitir que fluctúe la concentración? Hasta 4 vidas medias. Yo tengo que contrarrestar lo que voy a perder, pues, ¿no? Si yo pierdo todo 4 vidas medias, para que ya no me llegue la concentración, tengo que haber dado 4 dosis separadas una vida media entre ellas. Entonces, cuando haya pasado esas 4 vidas medias, una dosis, otra dosis, otra dosis, ahí ya lo que pierde, lo que llega, va a equiparar a lo que se pierde. Y así la concentración se va a mantener estable. No lo olvides, ¿de acuerdo? Para alcanzar niveles estables, 4 vidas medias. Para perder casi toda la droga de la sangre, 4 vidas medias. 4, número. Así está la lista, ¿de acuerdo? Bueno, matemática en realidad ya va a ser por la fórmula, pero no se olviden, 4. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que ¿cómo sabemos cada cuánto el paciente debe repetir la dosis? Transcurrida una vida media. Bueno, pero ustedes dirán, pero a ver, si por definición es que la concentración se usa a la mitad, ¿no debería ser mejor que se elimine todo? No, pues es que si tú esperas que se elimine todo, tú sabes que el fármaco generalmente no va a actuar inmediato. Debe haber un mínimo de concentración a partir del parche. O sea, no es que ustedes, ya el fármaco llega 1 nanogramo a la sangre y llega a haber efecto, no. No, hay un mínimo de nivel para que haya efecto. Antes que alcance ese mínimo no va a haber efecto. Entonces, si tú dejas que se elimine todo el fármaco para volver a dar otra dosis, va a haber un gap, un tiempo en el que no va a estar cubierto. Si es dolor, va a volver a dar efecto. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que dar antes de que se pierda toda la concentración. Porque das una concentración y si ya no das, va a seguir perdiendo todo. Mientras das otra, vas a esperar otra vez que se pueda. En cambio, si tú le das antes de que se pierda todo, le das otra dosis, subió un poquito más. Otra dosis, subió un poquito más. 4 vidas medias, ya no va a variar la concentración. Si quieres un efecto estable, mantenido en el tiempo, recién después de 4 vidas medias, vas a lograr mantener niveles estables. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tal si es una emergencia? Algo que debes actuar inmediato, una angina de repente, un dolor severo, convulsiones, tú no quieres esperar 4 días medias. ¿Cuál es la opción? Dar en bolo, necesitas una dosis mayor. Entonces, normalmente dabas una dosis que te daba esa prima. Otra dosis, otra que esa sube. ¿Qué tal si das una buena dosis te permite ir arriba? Eso se llama dosis en bolo. Es una estrategia para no tener que esperar. ¿Cuántas días medias? 4. Te da dosis en bolo, de repente ya con la segunda dosis estás en nivel estable. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, miren, para eso nos sirve la vida media, para entender eso, ¿de acuerdo? Que no es que doy y hago tener un efecto insostenido, ¿no? Vamos, pero el organismo se defiende porque existe esa interacción mutua, lo reconoce como extraño. ¿Qué hace el fármaco? Busca eliminarlo, busca extraerlo del cuerpo. Antes de eso, incluso inactivarlo a través del metabolismo. Pero el fármaco no es que hace lo que quiere en el organismo se defiende. Porque es un sistema dinámico, está vivo. Entonces, la utilidad de la vida media es que nos da una idea de cada cuánto debo repetir dosis si quiero un efecto sostenido. A veces no quiero un efecto sostenido. ¿Ya? A veces quiero un efecto una sola vez y ya está. Por ejemplo, el paciente va a dormir. Con el fármaco que le hace dormir. Ya va a dormir aquí. Pues no es que a las 2 otra vez está tomando otra droga. No va a repetir el efecto. Al otro día tiene que despertar, ¿no? Toma una sola dosis. Pero cuando uno quiere un efecto sostenido, ahí sí, hay que repetirla. ¿Cuál es la diferencia entre vida media excreción y vida media biológica? La vida media biológica hace referencia a la duración del efecto. Usualmente coinciden. Usualmente son el mismo.
Si me dicen paracetamol, su vida media es variable, de 2 a 6 horas, en promedio 4, correcto. Pero quiere decir que su efecto analgésico también dure ese tiempo, aproximadamente sí. ¿De acuerdo? Pero hay excepciones. Eso lamentablemente es así, ojo. Yo les voy a dar reglas, pero hay muchas excepciones. ¿Ya? No siempre hay una correlación vida media con tiempo en el cual debo repetir dosis. Generalmente sí, pero no siempre. Por ejemplo, omeprazol. Omeprazol, su vida media es 1 hora. Su vida media es 3 horas. Pero su vida media biológica es de 24 horas. Ahí viene la diferencia. Quiere decir que el tiempo en el que la concentración se reduce a la mitad es 1 hora. En 4 horas ya no hay fármaco en sangre. Pero entonces, ¿por qué dura 24 horas? Por cómo actúa. El omeprazol y cualquier otro inhibidor de bomba de protones, también conocidos por su acrónimo como IBP, etcétera, hay un montón, duran tanto su efecto, o sea, su vida media biológica es mucho mayor que su vida media de expresión. ¿Por qué? Porque son drogas que se unen irreversiblemente a su target, a la bomba de protones, ¿no? Su nombre lo dice, se unen covalentemente, es un enlace fuerte, que es irreversible. ¿Cuándo termina su efecto? Cuando la célula, para terminar con ese efecto, tiene que destruir esa bomba y con ello también al fármaco, ¿no? ¿Y eso cuánto le toma a la célula? Un día, 24. Pues miren, ahí la vida media biológica es 1 hora. Perdón, en detección, 1 hora, pero la vida media biológica es de 24 horas. Son excepciones a la regla del tema. Entonces, en la mayoría de los casos, insisto, si ustedes aprendieron su vida media expresión, ya saben cada cuánto tiempo tienen que repetir dosis y tener un efecto sostenido. Pero cuidado con las excepciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Es claro? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero simplificar el manejo? Digo, no, el paciente va a estar tomando cada 4 horas, cada 6 horas. No, yo quiero que solo tome una vez o 2 veces al día. Bueno, hay estrategias. Están las famosas presentaciones de liberación retardada. Los fármacos que vienen con excipientes especiales que hacen que se libere lentamente durante el día, para no tener que darle múltiples dosis. Es una estrategia. Otra estrategia es darle una dosis mayor, pero menos veces al día. Por ejemplo, supracán, si yo le doy 1 gramo, no necesito darle 1 gramo cada 6 horas. Puede ser 1 gramo cada 12 horas y va a servir. ¿Por qué? Porque le di una dosis mayor, ¿no? Entonces la concentración que alcanza es mayor. Para que reduzca va a pasar más tiempo que cuando le doy una dosis menor, que rápido va a reducir. ¿De acuerdo? Insuficiencia hepática es efecto adverso o tóxico. ¿Qué será? Tóxico, ¿no? Tóxico, ¿qué significa? ¿Que se dio por qué? Por exceso. ¿Ha habido un exceso acá de dosis o no? Claro, me correspondía 4 máximo al día y tomo 8. Este caso ha sucedido. ¿Por qué? Porque usualmente la mayoría de presentaciones de paracetamol vienen en 500. Pero cuando quieren un mayor efecto dicen toma 2, ¿no? La paciente de repente pensó que tenía que tomar 2, pero no, ya era de 1 gramo. Tomar 2 ya eran 2 gramos. Entonces hubo un exceso. Los toxicidad cuando se excede, no siempre las dosis son. Porque yo les puedo decir, a ver, ¿qué tal si el paciente tiene una cirrosis hepática? Paracetamol se metaboliza en el hígado. Tomó los 500 miligramos, le hizo insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque claro, si tomó y no hubo quien metabolice, quien inactive el paracetamol, pues la droga se acumuló en el cuerpo. Y no ha necesitado tomar un exceso de dosis para que le dé toxicidad. Entonces ahí Goodman define como exceso de dosis, pero eso es incorrecto. En todo caso es impreciso. Si bien es cierto, puede darse cuando hay exceso de dosis, puede que se sin exceder de dosis. Claro. En todo caso, la definición estricta debería ser ¿cuál? Cuando se excede la concentración máxima tolerada en sangre. Eso sí, no va a haber un solo caso en el mundo en que haya toxicidad sin que se excede esa concentración. Porque por eso se le llama concentración máxima tolerada o mínima tóxica. Es a partir de ella que recibe la presión. Si no lo excedo, no va a haber, así de simple. Esté mal el riñón, esté mal lo que esté mal, jamás va a haber toxicidad si no se excede la presión.
El problema, pero ¿por qué Goodman lo define cuando exceso de dosis, no con exceso de concentración? Porque los pacientes no solemos medirles la concentración de droga en sangre. No solemos medir. ¿Por qué? Porque no queremos. Porque no hay esos exámenes de laboratorio para medir la concentración de droga en sangre. Hay para muy pocos. Pero si usted dice, a ver, este paciente se excedió de paracetamol, quiere saber si está en manda al laboratorio, orden, medir niveles de paracetamol en sangre. No hacemos este examen. Hay centros toxicológicos especiales en algunos países que pueden medir para algunos fármacos. Para algunos psicotrópicos sí lo hay. Si ustedes su paciente lo tienen con carbamazepina, sí pueden pedir. Lo tienen con litio, sí pueden pedir. Fenitoína, igual. Para psicotrópicos solamente sí hay. Para opioides también hay. Pero si alguien quiere medir niveles de naranjil, no hay. Si alguien quiere medir niveles de omeprazol, no hay. O sea, para la gran mayoría de fármacos comunes no hay esos exámenes. Digan, pero ¿qué? Alguna vez han tenido que medirlo, claro, pero el laboratorio que lo creó, con sus métodos especiales. Pero esos métodos no lo tienen los laboratorios. Porque hay miles de fármacos, tendrían que tener ellos en stock kits, hay miles de fármacos, ¿no? ¿Cada cuánto se mandaría a hacer? Y mientras esperamos que se tenga el resultado y todo eso, la decisión está más complicada. No es muy práctico. Pero las drogas que sí son de cuidado, los psicotrópicos sobre todo, o sea, que tienen efecto a nivel cerebral y pueden modificar la conducta, el pensamiento, el humor, eso sí hay, ¿no? Hay esos exámenes. Pero les digo, son una poca decena de fármacos. ¿No? Para los miles de fármacos que hay, no hay esos métodos para medir el examen. Por ende, nosotros no podríamos corroborar si realmente excedió la concentración porque no hay exámenes para determinar si excedió. Por eso, de forma práctica, nos basamos en la dosis. Pero les explico esto por qué. Porque no les extrañe ver pacientes que no le dieron un exceso de dosis, pero que están haciendo toxicidad. La pregunta que ustedes tienen que hacer simplemente es ¿cuál? No, pero o sea, tú dices, tu paciente le dice que tiene problemas hepáticos. ¿Qué otro problema? Renales, ¿no? Son los usuarios. Porque no metabolizan lo que creen, ¿cierto? Pero también, ¿qué puede ser, por ejemplo? Hipoproteinemia. Ahorita lo vamos a explicar, algunas drogas que se unen a proteínas. Si tienen pocas proteínas, la droga está libre, haciendo lo que quiere. Puede ser eso también, ¿no? Puede ser que se sumaron un efecto de dos drogas. Sinergismo, ¿no es cierto? O sea, este paciente hizo radical, ¿por qué? Porque le estoy dando caso metabolista con beta-bloqueador, lo cual no debería haber hecho. ¿Se dan cuenta? No excedí la dosis, hasta le puede haber dado dosis bajas de cada uno. Pero estando juntos dan un efecto tóxico del paciente que quiere ser bloqueo radical, termina con un paro. Pese a que no existe ninguna de las drogas, pero el gramo está más encima. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado ya, que no les extrañe que por ahí haya toxicidad sin haber excedido la dosis. Porque no solo se da con esas dosis, sino también en determinadas circunstancias que la vamos a explicar. ¿De acuerdo? Luego, insuficiente, ya, dice, ¿en qué fase del metabolismo puede estar involucrado aquí en esta toxicidad del paracetamol? Miren, ¿por qué existe el metabolismo? El metabolismo existe porque el organismo reconoce al fármaco como una sustancia extraña, exógena, no le pertenece, y se da cuenta que viene a alterar sus procesos. ¿Cómo la droga se defiende? Si este fármaco tiene una acción, un efecto, ¿qué busca el metabolismo? Hacer que pierda esa capacidad posible. O sea, inactivar. Ya, ok, inactivo y que se quede la droga ahí dentro del cuerpo, se acumule. No, lo siguiente es hacer respirar. Esas son las dos funciones del metabolismo: inactivar y hacer excretar. Pero a ver, ¿cómo lo inactiva? Bueno, la droga tiene la capacidad de producir efecto porque tiene un target al cual puede unirse. De repente lo altera la molécula y no puede unirse. O de repente, ¿cómo activa el receptor? Hay un grupo funcional que hace eso, si se modifica ya no lo puede hacer, etc. Y para excretarlo, ¿cómo lo hace que sea excretable? Muy simple. ¿Cómo excretamos nuestra sustancia? ¿Por qué fluidos? Bilis y orina. ¿Y estos qué son? ¿Soluciones acuosas o lipídicas? Acuosas. Quiere decir que una sustancia para ser excretable, ¿qué naturaleza tendría que tener? ¿Liposoluble o hidrosoluble? Hidrosoluble. Entonces, ¿cómo el hígado vuelve excretable a una sustancia?
volviéndolo de liposoluble a hidrosoluble. Pero ¿y por qué las drogas son generalmente liposolubles? Porque para que se distribuya, recorran el cuerpo, ¿qué barrera le está impidiendo? Células. ¿Y células que tienen? Membrana central. ¿Y esas membranas celulares que están hechas? Lipídica. Y usted dirá que no habrá drogas, entonces hidrosolubles. Sí lo hay, pero es necesitan transportadores, ¿cierto? Y obviamente es más dificultoso su movimiento. Por eso, ¿cuáles son las drogas, por ejemplo, que atraviesan la barrera encefálica? Que es una de las barreras más difíciles de atravesar. ¿Las más liposolubles o las más hidrosolubles? Las más liposolubles. ¿Por qué esa barrera encefálica? ¿Por qué está formada? Formada por el endotelio del vaso, ¿no? Está por el intersticio, por las células gliales. La tienen que atravesar todas esas células y esas células tienen que capa. Y no es fácil atravesar. Las más liposolubles son las más tóxicas. Los psicotrópicos, la gran mayoría son muy liposolubles. Barbitúricos, opioides, anestésicos, intravenosos e inhalatorios, anticonvulsivantes, todos estos generalmente son muy liposolubles, están entre los más liposolubles. Es obvio, ¿no? Tienen que atravesar la barrera encefálica. ¿Se dan cuenta? Los pericitos han estado bien medio de la barrera encefálica. Bueno, entonces, existen dos fases de metabolismo. Ustedes dirán, a ver, ¿cómo que dos fases? ¿Quién dice que hay dos fases? Ustedes saben que nosotros, para conocer los fenómenos, los objetos de la realidad, los debemos caracterizar y ponerles nombres, ¿no? Ustedes dirán, a alguien se le ocurrió ponerle, de aquí hasta aquí va a ser una fase y acá hasta acá otra fase. Y le pongo fase 1 o fase 2. Pero de repente, en realidad, quizás hay 4, 5, 6 fases. No, no es así. Ustedes saben que científicamente caracterizamos porque hay, de repente, procesos que comparten características, ¿no? Es una fase, claramente es una fase. Y otro proceso que tiene sus propias características. Ciertamente, eso pasa en el hígado. Hay procesos que, por ejemplo, vemos que hay varias enzimas involucradas, la más importante de la superfamilia de citocromo B450, que son oxidasas, ¿no? O sea, hacen perder electrones. Hay otras también reductasas que hacen ganar electrones. Y hay varias enzimas de estos, varias, pero todas hacen ganar o perder electrones, o sea, reducir u oxidar, o hidrolizar, o sea, agregar moléculas de agua para romper enlaces de grupos funcionales. A esos procesos que son sencillos y casi no modifican la droga, lo llamamos fase 1. Luego hay una segunda fase, que es más complejo. ¿Por qué? Porque hay enzimas que agregan grupos funcionales. Unas agregan metilo, otras acetilo, otras ácido glucurónico, otras sulfidrilo. O sea, todas esas enzimas, hay un montón de enzimas, pero lo que hacen es agregar una molécula al fármaco. Entonces es como si a un león pues, le quitan la cabeza y le ponen una cabeza de cocodrilo. ¿Seguirá siendo león? Es una quimera, ¿no? La quimera, pues, ¿no? Tenía cabeza cola de león, ¿no? Garras que venía, cabeza de lince, creo que es de águila, quimera, pues una figura mitológica de la serpiente, ¿no? En fin. Ya no podemos llamarlo. El fármaco, ¿con qué fase ustedes creen que cambia más? ¿Fase 1 o fase 2? Fase 2. Entonces yo les pregunto, ¿un producto de metabolismo de fase 1 todavía tendrá efecto o ya perdió todos los efectos? Todavía, porque solo perdió algunos electrones, sabe que el electrón prácticamente no tiene masa, casi sigue siendo el mismo, ¿no? Y si por ahí se agregó agua y se rompió el lazo, no cambió mucho. Pero fase 2, que le han agregado una molécula completamente ajena, extraña, ya no es la misma molécula. Entonces, ojo, metabolitos de fase 1 todavía tienen capacidad. Es más, hasta podría ser el fármaco que tiene acción, porque hay prodrogas también, que no tienen actividad. Pasan fase 1, se activan, y ahora sí tienen actividad. Pero habrá prodrogas que se activan en fase 2.
No, porque ya va a ser una molécula muy distinta. ¿De acuerdo? O sea, si yo digo, a ver, este paracetamol ingirió en exceso, tengo dos posibilidades. Bueno, tres en realidad. Una es que la droga en sí misma sea tóxica, o sea, sin necesidad de que se metabolice nada, sea tóxica, sea venenosa. ¿Será así paracetamol? ¿Daremos venenos? No. Claro, si una droga es venenosa, tóxica en sí misma, no necesita nada. Inmediatamente lo ingiere y ya está haciendo cianuro, por ejemplo, ¿no? El cianuro puede darle una cantidad ínfima, ¿no?, de partes por millón y va a ser tóxico. ¿Por qué? Porque su toxicidad es en sí misma la molécula. El paracetamol en sí mismo no es tóxico, a menos que haya un exceso. Entonces, ok, descartada la primera opción. El paracetamol en sí mismo no tiene efecto de acción. La segunda opción sería que un producto de fase 1 sea tóxico. Y la tercera opción sería que un producto de fase 2 sea tóxico. Y yo me pregunto, si la primera no es, ¿cuál podrá ser tóxico? ¿Producto de fase 1 y producto de fase 2? ¿Por qué? ¿Por qué existen dos fases y no solo una fase? Porque si fuera solo una sola fase sería para aniquilar, ¿verdad? Existe una segunda fase porque la primera no hizo todo el trabajo. ¿Es cierto? Porque solo ganó perdió electrones, o se abrió un enlace, nada más. La molécula sigue siendo básicamente la misma. ¿Es cierto? Pero en la fase 2 le agregaron otra molécula y ya la droga cambió completamente. Ya no es la misma. Tendrá una actividad, ¿tendrá la capacidad de hacer algo bueno o malo un producto de fase 2? Ya no, porque es una molécula completamente distinta. Un producto de fase 1 hasta es más reactiva que la droga original. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las que más reaccionan? ¿Porque son neutros o porque están cargados? Están cargados porque las moléculas, sobre todo, la principal fuerza que promueve su interacción, ¿cuál es? Electrostática. El positivo atrae al negativo, que el negativo viceversa. Más bien, si son similares, se rechazan. Obviamente, si están reactivos, o sea, si están cargados, son más reactivos. En cambio, uno de fase 2, que se le agrega un grupo acetilo, metilo, grupo de ácido glucurónico, sulfidilo, estas son usualmente moléculas inertes, ya no están cargadas usualmente, ya no tienen capacidad de producir efecto porque, como le digo, es como si le hubieran sacado la cabeza y le cambiaron cabeza de atrás. Vamos a poner así, le cambiaron como en el grifo, como en el, claro, los grifos son también figuras mitológicas, con una quimera, ¿no? Sacaron la cabeza y le pusieron una cabeza de alguien. No tienen colmillos, ya no tiene la misma función. Ya no sirve para lo que es. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tenemos un pie? Porque no nos da un pie. ¿Por qué no tenemos 3 pies? Porque estorbaría. Tenemos los exámenes. Hay 2 fases. ¿De acuerdo? No hay una sola fase porque una no es suficiente. Y no hay más de 2 fases porque ¿cuál es la última que hace todo el trabajo completo? Fase 2. Un metabolito de fase 2 ya no es tóxico. Y está listo para ser excretado. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿quién va a producir la toxicidad de paracetamol? Producto de fase. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces aprovecho aquí para preguntarles. Una prodroga. ¿Cómo se define una prodroga o profármaco? Una molécula, una sustancia química que no tiene acción en sí misma. Por eso le decimos pro, es un candidato a ser droga. ¿En qué fase se activará? ¿Fase 1 o fase 2? Fase 1, obviamente, porque los productos de fase 2 son inertes y excretables. ¿De acuerdo? La droga no tendría capacidad de producir efecto y fácilmente sigue de acuerdo. ¿Queda claro, miren? O sea, entender estos conceptos, ojo, es fundamental. Hay un ejemplo acá. Ambroxol y bromexina. Ambroxol es el metabolito activo de fase 1 y bromexina es la prodroga. Un paciente con problema hepático, ¿cuál le darían ustedes? Tiene con flema, que sufre de fibrosis quística y se tiene las secreciones espesas,
pero no está posee, está ahí con mucha sintomatología respiratoria. Le dan un expectorante. ¿Cuál le darían a este paciente que además tiene un problema hepático? ¿Ambroxol o bromexina? Repito, bromexina es la prodroga, ambroxol es la droga. Escucho ambas respuestas. ¿Por qué bromexina? Absorción, hablamos de ciclo de administración. Si el paciente digiere, hablamos de nivel medicinal. Si la bromexina es prodroga, quiere decir que tiene que metabolizarse o no tiene que metabolizarse. Tiene que metabolizarse, porque es prodroga, ¿no es cierto? Es un candidato a droga. Algo se le tiene que hacer para convertir en droga. ¿Y dónde se tiene? En el hígado. ¿Y si tiene enfermedad renal? ¿Lo va a poder ayudar? Y por otro lado, ¿le doy más trabajo o menos trabajo así del enfermo? Le doy más trabajo. ¿Me conviene hacer eso? ¿Qué le doy a este paciente? Estos no son meros conceptos teóricos, sutilísimos. ¿Se dan cuenta? Ustedes no me tienen presente, ya no era una medicina, pero ustedes me lo tienen que pero no la persona. ¿De acuerdo? Yo consigo, no es mera teoría, consigo tomar decisiones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Es claro? Sin embargo, como todo, casi todo en medicina, a toda regla hay una o varias excepciones, ¿cierto? Hay prodrogas que no se activan en el hígado, que no se activan, por ejemplo, los IBPs, que es un momento le ponemos el ejemplo. Estos se activan en el mismo medio ácido del estómago. El ácido los activa. Por un derivado de sulfonamida, como sulfurido, el ácido sulfuro que rápido reacciona con la bomba, la unidad se queda unida covalente. Pero originalmente la droga no estaba así. Se produjo ese derivado de sulfonamido estando en el ácido. Entonces, la pregunta es, ¿será seguro dar IBPs en hepatópatas, sí o no? Sí. ¿Por qué es eso? Porque son prodrogas los IBPs. ¿Necesitan activarse o no? Sí. ¿Pero se activan en el hígado o no? No. Se activan en el mismo entorno gástrico, en el glándula gástrica. Su activación no estaría afectada, pero sí su metabolismo, porque eventualmente la droga tiene que metabolizarse. ¿Y dónde se metaboliza? En el hígado. Por activación no contraviene el hepatocardíaco, pero por metabolismo sí lo contraviene. Emoción por todo lo que está aprendiendo. Muy bien. Luego, esta es una pregunta ya de farmacodinámica, ¿no? El paracetamol es analgésico, antipirético o antiinflamatorio. ¿Qué es eso? Ya lo conocen seguramente. Bueno, todo excepto antiinflamatorio, ¿no? Pero eso va a ser farmacodinámico. Quiere decir que puede haber más de un efecto. Claro, los años tienen un montón de efectos. Úrico, antidomático, trofolítico, ¿no? Anticarcinogénico. Hay fármacos más con efecto, ¿no? Pero eso ya es farmacodinámico, ¿no? Bueno, la farmacología, ojo, es una ciencia médica, ¿sí? O sea, es una rama de la ciencia médica, pero a su vez es una ciencia que se ha enriquecido con otras ciencias, ¿no? Sobre todo, ¿cuál? Eventualmente la química, ¿no? También la fisiología, la toxicología. O sea, se enriquece la biología molecular, la genética, ¿no? Etcétera. O sea, farmacología es un curso que es integrador. Si ustedes tienen buenas bases fisiológicas, ustedes van a ver que no hay nada nuevo que están aprendiendo, son cosas que ya ustedes lo saben. ¿Qué es un fármaco? O sea, ¿ustedes creen que el organismo está leyendo revistas todo diario y dice, ojo, va a salir un nuevo fármaco? Vamos creando un recetario.
No, ¿no es cierto? ¿Qué son los fármacos? Imitadores de ligandos endógenos. Y nosotros recordamos nuestro oficio. Nos dicen, miren, este fármaco tiene este receptor por... Ya ustedes saben que va a producir sin que hayan leído la ficha técnica del fármaco. Ah, no, este fármaco viene de la láctea central. Listo, ya van a saber qué puede producir. ¿Verdad? Seguro.